bonita, me gusta. Sí, muchas gracias. Bien, la idea es replicar, ¿no? Esta gráfica de isoterma, de sorción. Yo diría que es un objetivo bien modesto que digas replicar. Lo que necesitas tú es determinar cuál es el modelo que mejor representa tus datos. Y siempre seguimos la teoría de un famoso profesor de cinética química que decía que en cinética siempre tenemos que escoger el modelo menos malo, ¿no? No existe el modelo perfecto, que la realidad es compleja y es difícil que un modelo abarque, ¿no? Lo que vamos a encontrar en el camino es que muchas publicaciones cometen el abuso de modelizar los datos y después graficar como puntos los puntos que sale del gráfico. Hay toda clase de cosas antiéticas que se hacen en los papers de las más famosas revistas, ya sea por ignorancia o por maldad. Entonces tú tienes unos datos, Claro, y ya, estos son los datos que me da. entonces ahí tienes tú las fórmulas de la UMIR, etcétera, y ya, has acomodado las variables a y' contra x', ¿no? Porque hay un cambio variable para Ujú. resolverlo por la UMIR 1 o la UMIR 2, ¿no? Sí, también Entonces, de Friedrich, también. ya, Taking. cuando eso haces y probaste Temkin Friendly, está bien. Ujú. Esos son los modelos clásicos, ¿no? Cuando no quieres hacer una visión clásica, esos son los modelos que se toman en cuenta. Claro. Primer detalle es que en realidad tú no quieres, eh, tu fin no es hallar los parámetros de la recta, o sea, y igual a más bx. Tu fin es sacar los parámetros del modelo. Entonces, debajo de cada modelo me tienes que poner el Q de equilibrio, K, y en el caso de Freundlich, N, ¿no? Tienes que tener los parámetros del modelo. Claro, acá hemos hallado los parámetros. Ah, muy bien. El Ya Q lo tienes, máximo. ¿no? Ajá, exacto. Ya. De Hay una Friendly, de la UMIR también. ya. Si tú te guiaras de esto, y a ver, Temkin, ponme, redúcelo un poquito para tener a Temkin también todo lo amarillo, en amarillo. Ah, ¿así está bien? Entonces, No, pero falta el cuarto. O no lo has resuelto. ¿cómo se llama Redlich Peterson, Ah, pero ya, no, tuvimos no, unos no, problemas. hasta Temkin no me olvidémonos por un momento de ese. Ok. Sí, Ya, pues y teníamos problemas enséñame, ahí. ya. Entonces, si tú hicieras un análisis simplón de R cuadrado, ¿qué modelo crees tú que seguiría? Ah, ya, de R cuadrado sería el de la UMIR, La MIR 1 o 2. el 1, 1. ya. El 2 parece medio malo. Entonces, Sí. el siguiente paso que tienes que dar es graficar el Q medido contra el Q calculado. En el eje X el Q medido y en el eje Y el Q calculado. Claro. Debes trazar una recta de 45 grados, así como hacen soluciones ideales, ¿te acuerdas en Funda 1? La solución ideal es una recta de 45 grados, ¿no? Entonces, Sí. la respuesta ideal sería que tu dato medido coincida con el dato calculado, ¿no? Ese es tu sueño, tu aspiración. Pero como hemos dicho, siempre va a ser el modelo menos malo, ¿no? Entonces, de cada gráfico tienes que hacer un Q medido contra un Q calculado. ¿Tú tienes el Q calculado? Sí, Supongo que este vendría a ser ya, un calculado de cada uno. de cada uno. Ya, Y entonces empieza claro. graficando, eh, pon esos gráficos más abajo, o sea, tu resultado. Deja espacio para que hagas el gráfico de cada Q medido contra cada Q calculado. Ya, entonces empieza por graficar el de la UMIR 1, ¿no? Ya, es un poco lento mi Excel. A Ah, veces no responde. es un problema de la conectividad, atenta contra la... Otra vez eso crea
marginación, porque los muchachos que no tienen computadora, que viven en lugares de difícil acceso donde la señal es mala, aunque en Lima creo que en muchos sitios la señal es mala sin necesidad de ser ni rico ni pobre, ¿no? La injusticia está democráticamente repartida, ¿no? Ah, ¿el Q teórico con ese Q? No, el Q teórico contra el Q medido. No, el Q, perdón, disculpen, el Q dato va en el eje X. Hace un gráfico cualquiera yo te recomiendo que está bien lo que has hecho, Q equilibrio contra Q teórico. ¿Q teórico o Q cálculo? Le he puesto Q teórico, Debes pero es... ponerle Q modelizado o Q prima simplemente. En una jerga corta pones Q prima. Q prima es el Q, este, yo lo utilizo mucho como Q modelizado, ¿no? Q prima. Entonces Q prima contra Q medido. Entonces, está bien lo que has hecho, Q equilibrio, y después reemplazas el Q equilibrio por el Q, este, y trabaja con puntos. A ver, aquí está. Y después ya va justificando. Ya. Entonces, ese Q de equilibrio, llévalo al Q medido, pues arriba, ¿no? Pinta tu cuadro morado, llévalo arriba. No, está bien. Mi cuadro morado, ya. Esto, acá. Llévalo arriba, pues. No, 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 ¿qué haces? Arriba. Vuelve a pintar. No, que se pinte con el gráfico. Párate, ya, ahora mueve el morado nada más de la izquierda, el Q de equilibrio. Ese súbelo, a donde están Q datos, pues. Muévelo, ¿no puedes moverlo? Es otra. A ver. No, es que los puntos tienen que estar marcados. Los puntos no están marcados. Ahora Ahora sí. intenta. Sí, ¿ves? Llévalo arriba, llévalo arriba. Busca tus datos. Este de los datos. Datos Q, ¿no? Datos Ajá. Q. Y Sí. Q de equilibrio. Ya, muy bien. Correcto. Ya, Sí. muestra. Eso es. A ver, pinta los datos para ver si es verdad. Pinta los datos. Aquí está. Aquí está. Está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y es el Q medido ya. Ujú. Muy bien. Entonces ahora agrega una recta de 45 grados, que muy fácilmente la consigues graficando una segunda, agrega un I2, ¿no? Que sea XQ de equilibrio contra Q de equilibrio. Pues te va a dar una recta de 45 grados, ¿no? A ver, y dos. Este. No, ahí en el gráfico nomás. O sea, el gráfico, ándate a datos, no sé, Ya, a ver. añade una serie más en tu gráfico, ¿no? Por eso digo un I2, pero en tu gráfico nomás. Como es Sí. marca, diseño, ¿no? Diseño, Seleccionar datos. Agregar. A ver. ya. Ahora, ahí pon Disculpe, ingeniero, lo escucho entrecortado. Ingeniero, no. Ingeniero, lo escucho entrecortado. O bueno, yo no lo escucho. nombre, datos. ¿Me escuchas?
Sí, ahora sí, ahora sí. Ya, X es el Q de equilibrio y el Y el Q de equilibrio también. Ah, ya, a ver. De arriba, Ah, esos son los datos. sí, 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 sí. A ver, ahorita lo corrijo. Pero, Sí, ese Q de equilibrio, ¿qué cosa es? Esos son los datos. Bueno, no sé qué le llaman. Me confunde un poco. Sí, dos veces. Exacto. ujú. Entonces ahora pinto una recta de 45 grados punteada, ¿no? Esa va a ser una. Sí, está en Ya, puntito. eso vuélvelo de 45 grados. Pues, o sea, una línea punteada de 45 grados. Ujú, sí. Esto es. Lo vuelvo línea. Sí, Exacto. sí, pero- No, no, no usen línea de tendencia. Nada más vuélvelo, línea punteada, nada más. No metas línea de tendencia. No, sí, sí, ahorita lo vuelvo línea. Que no, no me obedece. Escápate, pues, escápate y vuelve a entrar. Y ahora entra de nuevo. Marca. Clic derecho y modifica, pues. De puntos pasar de formato a esta serie de datos. La última opción. La última. Ya, ándate al tarro. Ya, línea sólida. Ya, cambia de color a rojo. A mí no me gusta. Pongo rojo o azul para hacer contraste. Como tú gustes. Bájalo a 1.5 porque está muy fuerte y ya lo punteado. Porque en los gráficos siempre necesitan que se vea todo. Entonces ponen una linota y todo es del mismo color. Bájalo, bájalo. En dos puntos hay una flecha arriba y una flecha abajo. Ya, 1.5. Ahora, ándate al segundo tipo de guión. Tipo de guión. Tipo de guía, aquí está. Ya, punteado, ¿no? O sea, lo que tú gustes. Guión es el mejor. Sí, porque ese es muy, cuando hay muchos datos se hace una línea. Listo. Ujú. Y, y tú, ya, entonces, mira, ve ¿qué crees tú la UMIR 1 que tiene cuánto de R cuadrado? A ver, Era, fíjate. era 0.9991. Ya, ¿y te parece que es un buen modelo? El modelo excelente es cuando tú, un punto medido, te da los cuatro primeros puntos sí son excelentes, ¿no? Sí, de ahí ya se desvía. No le has quitado los puntos a la línea punteada, o sea, tienes que quitarle marcador. Ándate a la línea de 45, tarro, marcador, sin marcador. ¿Dónde está? Al lado de líneas arriba, Ah, ahí está. Opciones de marcador, ninguno. ninguno. Ahí está. Listo, ya. Entonces, observa tú que los cinco primeros datos, este, está indicando una gran coincidencia entre el medido y calculado, pero los tres últimos es un fracaso. Y normalmente lo que nosotros buscamos es el último dato, el máximo, ¿no? Para diseño buscamos eso. Ah, Entonces, ya. Ujú. ¿cuál sería la conclusión? Es un buen, este, el, Bueno, en el, este caso, el Aumir no sería una buena opción, no, ¿no? no sé, los puntos de la UMIR 1, o sea, los puntos de datos, los azulitos, Ujú. agrándalos y ponles vacío. O sea, eso, ándate ahí a marcador. O sea, lo que le estoy sugiriendo, y ustedes pues son libres de hacerlo mejor, negro o rojo. Sería. Ya, ahora tienes que irte a marcador a cambiar los señales. Sube, Sí, ahí sí. pon relleno, sin relleno. Ahí cambia, integrado, Color relleno, aquí está. sin relleno, y ándate integrado arriba. Ahí nomás, ahí está integrado. Y busca ya al cuadrado. A ver. Ya lo cambiaste de color, ¿no?
A ver, baja, sí. Ahí Baja, baja. está. Ah, ok. El color no lo has cambiado y está muy chiquito. Súbelo a 7. 7. Está de color negro. Le Ya, he cambiado el... pero porque está intenso. Ya, está bien. A ver, ya está, perfecto. ¿Ves? Tú a golpe de vista ves, este, y entonces, eh, angóstalo para que sea más proporcional el cuadrado. Siempre es bueno que los datos sean, ¿no? Cuadrados, porque ese es un gráfico cuadrado, ¿no? Y está en rectángulos, ¿no? Angóstalo. Y ahí está bien. Ya. Hazlo de tal manera que entren los gráficos al lado, pues ponlo un poco más a la izquierda, o sea, trata de que quepa en el espacio, ¿no? Córrelo un poco a la izquierda, el gráfico. Un No, no, momento. está cuidado que estás malogrando. Sí, yo creo que esté al borde, ¿no? Al borde de los datos. Ujú. Y vas a agregar leyenda. Ándate a series, o sea, agregar series, formato, diseño. Seleccionar datos. Ya, Le pongo el nombre. Ah, leyenda quiere que le agregue. ya está, Cuprima, ya está. Ya, ahora leyenda, a la izquierda, Ujú. agregar elemento gráfico. Ahí tiene, sí, leyenda. Ajá. Ahí está. Ponlo abajo mejor. A ver. Yo prefiero abajo, pero déjalo ahí, pues a gusto del cliente. Está bien así. Ah, ok. Ya, ya. Un segundo. La cosa es que sean gostitos para que puedas. Ya. Entonces, copia ese gráfico a la derecha. Ya. Y lo único que vas a hacer, mueve los datos, ¿no? Las bolitas negras, pásalas a la UNIR 2. Claro. A ver. Ah, claro. Ya. Ahora, lo que te recomiendo es que cámbiale los cubitos, ponle la UNIR 1 a la izquierda y la UNIR 2 a la derecha. Para que sepas, ¿no? De golpe de vista, ¿qué es esto? La UNIR 1, esta es la UNIR 2, ¿no? Cámbiale de nombre. O sea, ándate a diseño. Ahí, a ver, a ver. Eh, el, ¿Cuál sería el? A ver, Ese. modificar. El nombre de la serie lo llamo La la UNIR Lumir 1 o la UNIR 2. 2. Lumir. Uy, La UNIR. Ahí no lo tienes escrito. Ya. Bueno, el otro es la UNIR 1, ¿no? del Claro otro, que a ver. cuando tú pones, tú vas a ponerle nombre al eje, va a ser Q1, Q2, ¿no? Q', Q. Lang. Lang. No, Lau. Lang. La N. Lang. NG. MUIR. 1. 1. Ya. Entonces, observa. ¿Qué R cuadrado tiene la UNIR 2? El R cuadrado de la UMIR 2 es 0.9909. ¿Ves? Entonces acá se cumple bien que la vez que sí, muévelo por favor para que lo tengas alineado, ¿no? Sí, está. Normalmente lo que hago o hacía, ahora tengo tantos datos que no es necesario, pero para mostrar a los estudiantes de que íbamos a internet y al azar sacaba unos datos o ya lo tenía preparado, ¿no? En este caso ya lo había buscado, de paso que perdí el artículo, no lo encuentro. Y empecé a hacer con ellos y en esa época pues yo decía, el R cuadrado mayor es el mejor. Y cuando veo pues digo, la UMIR 1 tiene 991 y cuando graficamos vemos ese mamarracho a la izquierda, pues, ¿no? Ah, pues Entonces, o sea, por eso les digo a criterio, bueno, ese es el criterio de
ojo vista, pero ¿sabe qué tienen que incorporarle a esto? Lo que tienen que hacer estadísticamente es graficar, por favor no muevas, el intervalo de confianza, ¿no? Entonces el intervalo de confianza va a ser una cosa así, bueno, una cosa así. Bueno, está un poco fea, pero se imaginan un intervalo de confianza, ¿no? Entonces, acá por la forma tan chambona que lo he hecho, me da cólera. Debería de borrar todo. A ver si mejoro mi pulso, parece que está un temblor. Sube un poco más. A ver, Este, o lo pongo ahí, así, está bien, ¿no? ahí, ahí está bien. Entonces, acá vamos a tener el intervalo de confianza y mierda. Uno. Ah, no, hoy día no está mi pulso muy célebre. Pero ustedes imaginan lo que estoy diciendo, ¿no? Claro. Entonces, Y ¿cuál esto va a es ser el mejor modelo? Aquel que en el intervalo de confianza 95% tenga el mayor número de puntos. Obviamente que acá el intervalo de confianza de esto va a ser así, miércoles. ¿Por qué no regresa? No, el intervalo de confianza va a ser una cosa así y el intervalo de confianza va a ser una cosa así, ¿no? Entonces, estos están, 3 puntos están fuera. ¿Y acá cuántos puntos hay fuera? en el Omir 2, creo que todos están dentro. Todos O están bueno, adentro, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ya, pero si borramos, miren, lo que quiero que se acostumbren es que ustedes deben sacar respuestas cualitativamente. O sea, al ojo por ciento, ¿cuál está mejor? ¿La MIR 1 o la MIR 2? la Omir 2. Matemáticamente, porque ustedes son ingenieros, ¿cómo demuestran que la MIR 2 es mejor? Una cosa que mi generación tuvo mucho, los viejos ingenieros, digamos, es que se desarrollaba mucho la intuición en base a la percepción, es decir, a la experiencia, ¿no? Y hoy día no se puede hablar de intuición en base a la experiencia. Eso estaría bien para un mundo estático, ¿no? Un mundo inamovible, ¿no? Por ejemplo, la realidad que describe la Biblia es una realidad de hace 2000 años. Entonces, los hechos anecdóticos, los hechos históricos, científicos, biológicos que constituyera la Biblia son ridículos hoy día, pues, ¿no? O sea, no tienen ningún asidero. Es ridículo que querramos dar una explicación a la teoría de la evolución de Darwin con la Biblia, porque la Biblia dice todo lo contrario. Y por eso hay unos locos fanáticos en Estados Unidos y parece que en todas partes del mundo se replican esos locos fanáticos que dicen que lo que debe enseñarse en las escuelas es del iba a decir cretinismo, pero creacionismo, ¿no? Creacionismo que propugna la Biblia. Pero la Biblia es profundamente anticientífica en ese punto, como muchos otros, ¿no? Entonces, pero la Biblia no tiene un valor, sino yo diría el valor ético, moral de sus enseñanzas. Y todavía hay que coger con pinzas porque en el Antiguo Testamento dice, si la mujer es infiel, la matas. Si te molestas con tu mujer, la matas. Si te aburre de tu mujer, la vendes por 2 burros. Entonces, si aplicamos las leyes que están, o sea, el derecho penal, qué sé yo, que está en la Biblia, seríamos unos salvajes, ¿no? Entonces, la Biblia no tiene valor por eso. Entonces, en ese mundo estático que el hombre pretende vivir, porque el hombre siempre busca la seguridad, la confianza, ¿no? El miedo lo hace retroceder, ¿no? O sea, eh, el niño que tiene 7, 8 años, que ya no se orina en la cama hace años, pero se va a Halloween y le pegan el susto de su vida y el chico se orina en la cama esa noche. O la clásica que los niños se pongan a ver películas de terror y después terminen pues orinándose en la cama. ¿Qué ha hecho ese niño? Ese niño se ha pegado una regresión, ¿no? Y parece ser que también hay adultos que en condiciones muy extremas, ¿no? Ustedes han visto cuando los torturan, los amenazan, también la gente se orina. Lo que me refiero es que esas son regresiones, ¿no? Esas regresiones es porque vamos a lo seguro. Cuando éramos niños éramos seguros, nos sentíamos cálidos, confortados. Entonces, que involucionemos es un gesto ante el miedo. En lo social, esa involución se da
cuando pasamos graves perturbaciones, un estado de guerra, una pandemia. Una pandemia, ante el miedo de morir, nos hace retroceder, pues entonces estamos tomando lejía, estamos yendo a las guaringas a curarnos del COVID o rezando a la Virgen, ¿no? Uno puede encontrar consuelo en la iglesia, en las religiones, y yo creo que ese es su gran valor, es una ética y moral que vayan con los tiempos y el consuelo que brinda ante el dolor, ¿no? Entonces, hay gente que dice que eso no es necesario, que es una tontería. Bueno, cada loco con su tema. Pero yo creo que la gente, ante esta tragedia que hemos vivido, si la iglesia le da consuelo, si las ideas de Dios y la Virgen le dan consuelo, ¿por qué no darse ese consuelo, no? O sea, aliviar el peso de nuestra alma nos hace ser mejores personas, ¿no? Cargar demasiadas cosas negras en nuestra alma, nos hace un alma negra, ¿no? Entonces tenemos que limpiar nuestra alma y si hay gente que se limpia el alma yendo a la iglesia, rezando, pues me parece muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué viene a hacer con esto? Entonces, este, ya tenemos la respuesta empírica, ¿no? O sea, en los años 70 hubiéramos dicho, el char de la derecha es mejor que el char de la izquierda, ok, pero hoy día no podemos contentarnos con una respuesta tan simplona. Hoy día hacemos el intervalo de confianza y decimos que en el intervalo de confianza, la UNIR 2 de los 8 puntos, ¿dos son 9? Creo que 9, ¿no? De los 9 puntos medidos, todos caen dentro del intervalo de confianza del 95%. En consecuencia, podemos aseverar que es el modelo menos malo. Termina de hacer lo mismo, por favor, para los otros datos. A ver, O sea, copia, haz la misma, y ahora hazlo rutina, ¿no? claro. Está, está muy junto. Uf, Angóstalo un poco. Allá ponle friendly, ¿no? sí, este es. Friendlish. De repente lo has escrito, pues cópialo, si le pones la etiqueta en la celda sale. Modificar. Te vas a la celda. Ah, bueno, ya. Y ya falta el otro. Ah, Ya. ¿Cuál será el recuadrado de Temkin? el de Tekken es 92. 0.9274. Ahí. Pero mira, desde el punto de vista del intervalo de confianza no es tan malo, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de Temkin? El problema de Temkin que por la naturaleza de su forma, este, tiene valores negativos. Y eso es feo para un modelo matemático cinético, pues, porque la materia ni se crea ni se destruye, como estaría pretendiendo el modelo de Temkin, ¿no? Entonces a mí no me gusta trabajar con el modelo de Temkin, siempre lo rechazo, ¿ya? Arrímalo un poquito. Voy a cerrar esto un momento. Mm, vamos a- Ya. Entonces, a la izquierda, ¿no? Este Ya, vacío ya lo dejo. ya. Y el modelo de Radner-Právnik, fíjate, en las copias del curso está el modelo linearizado, ¿no? Tú vas. No, está, donde he puesto la solución para la UMIR 1, la UMIR 2 y Fraile, una transparencia anterior. Mm, Lección 6. sí, esta es la de acá. Abre, sí, no, pero retrocede más. Ahí está, párate ahí. La siguiente, creo, ¿no? Ya.
Copia la fórmula de Pragnik, esa izquierda, a la izquierda esa es la linearización. Trata de aplicarlo, cópialo y trata de aplicarlo. A ver, a ver. Un momento. ¿Está aquí? Ahí está. Sí, ya sabes cómo hacer eso, ¿no? Exacto. No, no, bueno, copia los dos, el modelo y la linearización, ¿no? Lo importante es la linearización, porque lo que quiero es que hagas la linearización. Claro, ese modelo. Siempre es bueno tener los modelos a la mano, ¿no? Para que podamos, ya. Entonces, a ver, plantéate arriba qué columnas necesitas, de acuerdo a ese. Porque, ¿ves? Entonces, tú tienes logaritmo, fíjate en logaritmo neperiano de i va a ser igual al intersecto más el logaritmo de la concentración en el equilibrio, ¿no? Entonces, tú necesitas nada más que graficar i, ese nuevo, eh, ¿cómo sería? El logaritmo neperiano. ¿Cómo, cómo le sería la linearización ahí? A ver, sí, Y el F. porque tendríamos que conocer el KRP, ¿no? Sí, no, no desconozco eso. Esto. Eh, Contra, Aquí, ingeniero, sería el versus de estos dos, ¿no? Del logaritmo neperiano de este y de la concentración. Ya. no, pero el X está claro, pero el Y, ¿cuál sería? ¿Tú sabes usar el solver del Excel? No, ingeniero, la verdad es que no. Un compañero creo que sí. Este, Ya, entonces, pero me gustaría que lo hagas por el método, ¿cómo se llama? Este, no puede ser porque, el C de equilibrio y el Q de equilibrio menos uno. Pero KRP, tendríamos que tener el valor de RP. Pero mira, ponga a un costadito. Si tú ves la fórmula, en el numerador parece la UMIR, ¿no? Y KRP viene a ser Q máximo por K2 de la UMIR. Entonces, usa ese valor, este, pon KRP, ¿no? Y KRP va a ser Q máximo de la UMIR 2 por por K de la UMIR 2. Hace ese cálculo. Eh, in- Introduce más filas arriba, o sea, aumenta filas arriba. filas. Si ten espacio libre arriba. O ¿En sea, estos dos? agrégate 3 filas más arriba, en uno. Ándate a uno, inserta 3 veces. Insertar fila. Sí, sí, está cargando, se demora. Ya, ya, ya. Arriba, no,
de ver y el lugar me llama. Entonces pon acá arriba, en AA1, pon KR, las variables del modelo de Radne-Pravnik, KRP, RP, abajo pon FRP, ¿qué otro? NRP, ¿no? Está elevado a un coeficiente, ¿no? sí, RP. Ya. Entonces, para empezar, pon que KRP va a ser igual al Q máximo de la UNIR 2 por el K de la UNIR 2. Máximo de 1002. A ver, ahorita. Ahí lo tienes tú ya todo. ¿Ves? Por eso es importante que tengas preparado todo tu material, ¿no? Ujú. No, pues abajo, eh, de, ya lo tienes calculado, ¿no? Por eso tiene que estar confiadamente calculado, ¿no? Confiablemente. Numérico, ya, Máximo por ingeniero, el K máximo de la UMIR 2 por. por el KL de la UNIR 2. Ahí está. Ahí está. Ya, ahora, eso vuélvelo, valor numérico, que no sea una fórmula, ¿no? O sea, copia sobre el mismo y cháncalo nomás, pero como número, ya no como fórmula. 1, 2, 3 nomás para que 1, 2, 3. Ya está número, ¿no? Ya, muy bien. Sí, ya está el número. Entonces ahora, pon tu X y tu Y, como cualquiera. No, entonces, tu Y va a ser, logaritmo neperiano, no escribe, pues ya, ¿no? Sí, El primero, pues, a la derecha, en la columna AB. Ahí tiene que ir logaritmo neperiano de KP. Pon I nomás, pues, I de KP, porque es muy grande, ¿no? Ya lo tienes ahí a la vista, pues. Ya. ¿Qué cosa es I de KRP? Ahora pon igual para el primer valor, pues. El valor de KRP constante, que lo tienes arriba, sí. en la celda AB1, ya, anclado por el C de equilibrio, ¿no? ¿Cuál es el C? Tienes que irte hasta la izquierda, pues. Donde están los datos, pues, ¿no? El C, ahí está. Sí, ese sí queda libre. A un momento, hubo un ¿Qué has error. hecho, borrador? Segundo. Ya, el Por- KRP, la fórmula, logaritmo neperiano, ¿no? Ah, perdón, tiene que ser la fórmula. Ahí tienes la fórmula, pues logaritmo neperiano del KRP entre C entre Q menos 1. Acá lo tiene la fórmula, Sí, la fórmula. Este es I. ya. Aplícalo nomás. Por C. Por C. Entre Q. Claro, son datos, ¿no? Sí, sí. Ya. Menos 1. Menos 1, todo paréntesis, todo lo que dice la fórmula, ¿no? A ver, está bien, creo. A ver, fíjate que esté bien la fórmula, revisen. Está bien. ¿Está bien, no? Sí, ¿no? Sí. Sí. Ya, enter. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pitea tu máquina hoy? ¿Qué pasó? Algo está mal, parece. A ver, qué raro. Esto por esto. Entre Abrir un esto. paréntesis, Le compañero. falta un paréntesis. Falta un paréntesis, ¿no? Abrir o cerrar. Abrir, abrir. A ver, a ver. Ah, sí. Num, ¿por qué me sale num? Qué raro, A me ver, sale num. calcula
Sin logaritmo neperiano, a la derecha calcula el sin logaritmo neperiano. A ver. Algo está. No, no, ¿qué estás haciendo? Ya estás malogrando tus datos. A la, No, no, regresa, porque ya estás malogrando ya. Ahora, ahí prueba. A la, sí. ahí calcula sin logaritmo neperiano. Ya, a ver. Voy a mover acá. Borra todo mejor y quita tanto paréntesis. Pues ahora, quédate con la fórmula nomás. O Ahí sea, está. KRPCE, paréntesis, menos 1, eso. Sí, ¿a qué se genera? Ajá, entonces te da un valor negativo, pues por eso es que está mal. Sí. Mm, ujú. A ver, súbelo a 600 el KRP. Le pongo 600. Le Dice, cambio, sí. 600. Ya. Sigue saliendo negativo. ¿por qué sigue siendo? Allá, a ver, copia para, vuélvelo a su valor original. O sea, a 400, ahí está. Ahora, copia hacia abajo, ese cópialo hacia abajo. A partir del cuarto punto ya se está volviendo positivo. Entonces, entonces, este, mueve las fórmulas arriba a la derecha que no molesten. Arriba a la derecha. Las Ah, este. fórmulas, tus fórmulas, esas, eso, tíralo arriba, que no moleste, porque ahí vamos a escribir. A la derecha, sin miedo. Ahí está. Ya. Entonces, mira, vamos a estimar valores de RP, ya lo hemos hecho, y FR, ¿qué sería? Porque abajo va KPR entre FR. Claro, sería entre Q máximo, ¿no es cierto? O sea, KR entre FR es Q máximo. ¿Y cuánto es R? ¿Qué sería FR en términos de la UMIR? A ver si KPR es Q máximo por K de la UMIR. Café R, Q máximo por. ¿A qué sería igual FRP? Lo El, mismo. ya. No, el K de la UMIR, o sea, el FRP, déjame ver. El FRP, o sea, el K de la UMIR es KRP entre FRP. Entonces, el FRP va a ser el K de Raunes-Pragnik entre el K de la UMIR. O sea, divídele al de arriba el K de la UMIR. Le acá entre. El K de la UMIR. Entonces, Lo FR mirdo, que ¿no? de 2, claro, de 2, el mejor. Ahí está. Ya. Y Lo NP pongo ponlo 1. el NRP. 1. Ya, ahora escribe la fórmula, pues, el QE, Y a ver, acá le pongo el Q. sí, así está bien, para que el QE prima, ¿no? QE de Ragnar-Pragnik. Entonces aplica la fórmula pues, con esos datos. A ver. O sea, KRP por CE
entre toda la fórmula de Rand es práctica. No te olvides de anclar lo que tengas que anclar. Sí, sí. A ver, espera. No, ese no. El FR Ese es... no. Ah, no, 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 me equivoqué. Espera. Ya está. Este sí, este sí. Este es el KRP, claro. Y el FRP. Ya está. Ya. Y eso multiplícalo por B11 elevado a la n, ¿no? Sí, sí. Elevado a la 1 entre n, ¿ya? Eso respétenlo porque matemáticamente cuando usted en n y entre 1 sobre n es una diferencia. Es más eficiente trabajar con 1 sobre n. O Uno sea, en tres, entonces. 1 entre 1, sí. Ahí está, pues, entre lo que es. Claro. Ancla también ese valor. N también está anclado. Sí. A ver, voy a corregir. Falta cerrar acá. Está Ya todo está. bien, no me equivoco. Sí, los paréntesis ahí, el numerador y el denominador creo que te falta, ¿no? A ver, sí, estoy cerrando ahorita. Sí, haz tu cálculo de... Por... Ya debe estar. Ya está. ¿Lo arrastro? O... arrastra. A ver, Ya, entonces a la derecha haz Q medido menos Q calculado al cuadrado. un medido. Y a ver. Ahí pon QE menos QE prima, ¿no? Como, y al A ver. cuadrado. El Q. Sí, sí. Q y el seco. A ver. Va a ser el diagrama, ¿no? A ver. No, 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 ¿qué estás haciendo? No, 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 ¿qué estás haciendo? Al lado de QE pon QE prima menos QE al cuadrado. Paréntesis, QE QE menos. al cuadrado, esa resta. Todo el Y cuadrado. ejecútalo, pues haz el cálculo. Sí, a ver. Ya, haz el cálculo. Esto. Imagino que todos están haciendo el cálculo en su computadora, porque mirando no van a aprender, ¿no? Pero ya ese es el problema de ustedes, ¿eh? Cuadrado. Ya. A ver. Ya van a copiar. Ya, debajo de 562 562 ya. hay suma, la suma de esa columna. Lo que están haciendo es los errores, ¿no? Ahora haz ándate a datos. Y datos. Aquí está. Datos. Datos, arriba, en la columna de datos. Datos, archivo, inicio, datos. Ah, es- Ya, marca
Como ingeniero se le escucha entrecortado. Solver. Acá a la derecha, análisis de Vale. datos, Solver. Delegado, cuando se me escuche mal, me avisa. Sí, ingeniero. Ya. ¿Cuál es la celda objetivo? Es la sumatoria de los errores. Sueldo. Marca la flecha y te va a llevar a la hoja electrónica. Ahora busca. Ese 007 es, ya, Ah, ya. Está bien, ponle OK. Ponle OK. Ahora, mínimo, mínimo. Cambiando los parámetros, pues. O sea, flecha, ándate a la hoja electrónica. Marca los parámetros, o sea, AB. En AB están esos tres, las tres primeras columnas de AB. los tres. Listo. Ah, bueno, se supone que ahí debe funcionar, resolver. Resolver. Hay problema con esta fórmula. Ah, arriba está mal puesta, pues la celda objetivo está duplicada. Borra, A ver, ¿ves? ahora sí. Y ya debería estar. A ver. No, ahí está. Aceptar. Entonces, ahora, mira, Ingeniero, no se le escucha. no, ahora, acá a la derecha es QE', necesitas QE', pues, de Round Sprague. Ahí pon QE' de Round Sprague, o sea, el modelo. Calcula el modelo, pues, y aplica la fórmula de Round Sprague. Ya, este de acá. Creo que si la copias de QE y cambias los factores, pero en fin, tú ves cómo haces. No me quiero meter. Ah, sí, no. Anclando. El N cambió. Recién me di cuenta. Sí, sí. Ya está. Creo que es esto. Ya está. ¿Y qué tal? Mira la precisión maldita, ¿no? Y Mm, grafica, haz tu gráfico de Q' contra QP ahora. a ver. Abajo, pues, donde están los gráficos de Q' contra QP. Q experimental contra Q Allá. prima. Ya, a ver, Abajo, perdón. abajo. Ahí copia, copia y haz lo mismo que has venido haciendo. Ahí está. ASU. Haz
Entonces, te das cuenta, cuando hagas el intervalo de confianza, te va a salir estrechito y todos los valores están, o sea, ¿cuál es el modelo menos malo? Menos malo sería Ya, pero Browns. vamos a insistir en hacer el cálculo con la formulita del... ¿Por qué no lo has puesto arriba? ¿Por qué no está alineado con los otros? A ver, estoy acá. Sí, porque quiero de todos modos que hagas el cálculo con la linearización. Ya, Ahí está. ya, ándate arriba a ver la linearización. Ya. Mira, lo que correspondería rigurosamente es que hagas la regresión de los valores positivos, pues, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Ah, acá ya se acomodó todo, pues. Y todavía da. No, copia, este, El calculado, no, no, los valores, los valores de acá son los que hemos estimado. O sea, lo que dijimos, o sea, lo que dijimos originalmente, pues. O sea, en I vuelve a poner KRFPNP. En I. KRP. En, en I. En I1. O sea, copia AA123 en I123. Hazme caso, si no me haces caso, perdemos tiempo, pues. En Y copia AA1, AA2, AA3. Acá Y. Y, ahí. KPRP, FRP, NP. Eso, cópialo en I. Y ahora vuelve a poner en KRP, hemos dicho que era la MIR 1, la MIR 2 con Q máximo 2, ¿no? Sí. Vuelve a repetir ese cálculo lineal. Vamos a volver a verlo. Ya, ahí está. Y el otro era. Ah, ya lo borré. KRP entre K de la UMIR. Sí, claro. Acá de la U. Electrocano. Y acá uno, ¿no? Uno, sí. Y ahora mueve en la celda AC que esté con los parámetros de Z, no de AB. No, pues abajo los cálculos de lo que hemos estado calculando antes. Ahí, en AC10, ¿no? Sí, todo esto. No, AC11, eso. No. Actualiza, pues, utiliza los parámetros de Z, no los parámetros de AB. Eso está calculado con los parámetros de AB. Ya. Párate en AC11 y traslada los factores a la izquierda. Solamente era ese. Algo está mal ahí. No, pero. Espera, ya está. Ah, sí, ¿no? Está bien, está bien. Sí, lo arrastro normal. Ya, ahora haz la regresión lineal de los valores positivos nada más. Porque los otros no los puedes usar, ¿no? Y estoy acá.
Ahí, hazle el logaritmo neperiano, ¿no? Jala el logaritmo también. Ah, En la columna B, completa los logaritmos. Bájalo nomás los logaritmos. ya estoy acá. Ya. Ya. Espérate, ¿y cómo sale el valor? No, ¿Por algo qué está no? mal, ¿ah? Porque si el valor es negativo, ¿cómo va a darte? Arriba, a ver, parece que hubiera un error. Ándate a la primera celda. ¿Qué? AB11, AB11. Coordenadas AB11. Dirígete a coordenada AB11. No pienses ahorita. No, sí, compañero, me AB, están llamando. AB11. Ya, ¿qué te dice ahí? Ese es solamente el logaritmo neperiano del de la derecha, pues. Solo saca el logaritmo neperiano a la columna AC. Borro esto. Claro, saca el logaritmo neperiano a la columna AC. Borra eso. Ya, ahora escribe igual logaritmo neperiano. A tu compañero que te aconseje, creo. Es mejor que se aconseje entre ustedes. Del AC11. De la derecha, AC11. Ya, y copia para abajo. Sí. Ya, entonces aprovecha hacer la regresión entre los valores del cuarto para adelante, ¿no? Que los otros no puedes hacer regresión, pues. Haz tu regresión lineal como haces para los otros modelos. Y, y contra X. Al contrario, Y es Y y LNS es X. Lo mismo que has hecho para los otros. No que graficar, tienes que sacar la regresión lineal. El ¿Esto 2 con? por 5 utiliza. ¿Con qué otra columna? Con esta. Ya. ¿Cómo se dice eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasó? Estimación punto lineal, ¿no sabes utilizar? 2 por 5, estimación punto lineal. Y acá aceptar, pues. ¿Cuál es el I? Debe ser esto. Eso, pues. ¿Cuál es el X? Intersecto. 1, 1. Ya, aceptar. Y ahora deduce no es 1 sobre NRP, sino R, ¿no? Ahí está mal. Yo no veo bien, acá estoy usando NRP, no 1 sobre NRP, ¿no? Sí, NRP. Acá tienes que corrige. Tienes que repetir el cálculo. La optimización, está mal, pues la fórmula está mal. Ándate al primer valor, a AD11. No es 1 sobre N, es N, nomás borra ese 1 y entre. Ya, listo.
calcula todo, te copia para abajo. Ya, ahora vuelve a aplicar el solver. Solución objetivo. Ya está todo, Era, ¿no? Sí, dale nomás. Ok, sí, resolver. Aceptar. ya. Ya. Ya, ahora con esa regresión triste que has hecho, saca los parámetros, pues, ¿no? Entonces, la pendiente es NRP. A ver, ¿cómo era esto? Ya, este era A su madre. la pendiente, si no me equivoco, creo que era el de acá. No, pero está bien, oye, IX. A ver, pinta 2 por 5, A ver, marca. No, no, marca nomás para ver si están bien las columnas. Párate sobre estimación lineal para que se pinten las columnas. Ahí, está bien, ¿no? sí, El Y es el primero y el X es el segundo. Ya está bien. Ok. Porque está saliendo una tontería, pues, ¿no? ¿Cuánto vale N? Ah, es 1,27, ¿no? Sino que no leo yo de acá, pues. sí, este es 1.27. Yo estaba leyendo en 17.000, pues. Ya, 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 está bien. Mira, entre 1,27 y cuánto te ha salido a ti el optimizado. Ya pon los parámetros, pues. Los parámetros de la linealización son 1,20. Copia, pues, la pendiente, no estés escribiendo. 1, 2, 3. Ya, continúa, pues. ¿Cuánto vale KRP? Fíjate en la fórmula. Sí, El intersecto es KRP entre FRP. a ver. Sí, Aldair, este es el A. Ya, KRP. Intersecto. Ya, ahora si KRP ya estaba fijo, pon KR, FRP, ¿no? Porque KRP ya lo tienes, ¿no? Ya lo habías fijado. Mira, estamos trabajando con eso, ¿no? Mm, Sería RFRP. A ver, sube un momentito para ver la fórmula del Raune-Pragni. ¿No hay Q máximo en el Raune-Pragni? No habla de Q máximo, No, no, no. No, no ya, hay como que. ya. ¿Y ¿en qué se parece el FRP
al otro. Mm, Es bien diferente, ¿no? sí, este mayor. Este, O le tengo que sacar logaritmo neperiano acá. O bueno, ¿Por qué logaritmo neperiano? no digo, como todo Ah, esto. sí, exacto. Sí, ¿ve? Exponenciales, ¿no? Ah, bueno. ¿No es XP? Paréntesis. Púrate, Ojo, pesó, no sé qué pasó. A ver, otra vez. Y ahora sí. Ya. A Y ver, ahora, vamos a hacer una. Entonces sale una desgracia, pues, ¿no? Si tú, a ver, haz el cálculo, hace Q estimado de Round-Pranic linealizado. O sea, a la derecha de QR, Q', ponle completo, pues, porque cuando mañana vas a ver qué cosa era R. Ya, ya, ese es el Round-Pranic. Ahora pon al lado QE', de linealizado, ¿no? Para que te acuerdes. Y calcúlalo, pues, de acuerdo a estos datos tristes. A ver qué sale. ya ve. Cuarto. Ahora sí. QR. Trabajo con el KRP de acá. Claro, pues lo que de linearizado, lo que es usado. Sí. Ah, ya, mientras, y lo graficas agrégalo al otro, ¿ya? Mientras eso les voy a compartir una charla que va a haber a las 4 para que asistan. Fue. BNR. BNR es esto. Falta algo. Nada más creo. Ya. Qué simpatía. Ya hay el linealizado. El- ¿Qué más? Espérate, que estoy cargando en la.
la charla de hoy día, a las 4. La Embajada de Suecia va a dar una charla sobre becas. Eh, Les sugiero, o sea, ¿cuál es la idea? Ustedes deben ya familiarizarse, no estar esperando a que terminen, o cuando estén desempleados digan, pucha, que mejor me busco una beca, ¿no? Ya eso es muy tarde, ¿no? Entonces, ustedes deben desde ahora, sobre todo aquellos que desean estudiar afuera, ir probando, ir tratando, ir averiguando. Entonces, Suecia y Finlandia, el viernes hay la charla de Finlandia. Finlandia es un magnífico sitio y Suecia también. ¿Por qué? Porque son los países, les voy a compartir un artículo que ha salido hoy día de Jorge Bruce en la República y me parece que es muy importante que ustedes lo lean. No sé si el anterior artículo de Jorge Bruce alguien lo llegó a leer, le interesó o no. Él está escribiendo desde su campo la respuesta de la sociedad, ¿no? O sea, ese terreno ambiguo que es el fuero interno y la sociedad, la política, ¿no? Que tienen un vínculo muy directo. Entonces, él plantea, habla del estado mental fascista, ¿no? Y el estado mental fascista, él atribuye de que la gente puede caer en ese estado mental, pero no explica cómo, ¿no? Para mí la explicación es el origen del hombre, ¿no? El Homo sapiens hace 120.000 años desató el primer genocidio de la historia de la humanidad. Se pasó por el cuchillo a todos los homos que habían, ¿no? El Homo erectus, el Homo pepito, el Homo juanito, se acabó con todos y se puso sobre la tierra. Eso es lo que dice Yuval Noah en su libro de Hombres a Dioses. Es decir, con pruebas de ADN se ha certificado que los otros somos 95% Homo sapiens y 5%, 2% del Homus que vivía en la zona donde hemos nacido, ¿no? O sea, de donde provenimos. Entonces, la única explicación para que tengamos esa pureza racial, interesante, porque ahí llegamos a los términos del nazismo, ¿no? Esa pureza racial solo se conseguía matando a los otros, porque si hubiera un mestizaje, ustedes saben que han hecho estudios, hoy día han hecho estudios de mestizaje en el Perú, pues si sale una mezcla graciosísima, donde siempre tenemos de 10 a 30% de chino todos, cualquiera ha escogido al azar. Somos una mezcolancia de blanco, indio, chino, negro, ¿no? Varía el cóctel varía, pero por ahí andamos todos, ¿no? Entonces, pero que de Homo sapiens tengamos en el ADN el 95% del ADN, quiere decir que el Homo sapiens se acabó con todo, pues era un tremendo asesino. No solamente en la prehistoria fue el asesino más grande, sino fue el depredador de la naturaleza más grande. El Homo sapiens acabó con especies enteritas. Hay especies que hoy día no conocemos porque nuestros ancestros, en el afán de comer y sobrevivir, acabaron con bosques, ¿no? Ahí sí era bien práctico, ¿no? Tenían que cazar a los venados, quemaban el bosque para que los venados huyeran. Como eran seres inteligentes y organizados, que es lo que les permite el ganarle a los otros homos la preeminencia, hacían que todos los animales llegaran desesperados a una estrecha salida. Y en esa estrecha salida morían, sea asfixiados o morían por los golpes de los Homo sapiens. O sea, un desperdicio, una masacre atroz, un depredador de primera línea. Hay gente que hoy día se justifica para explotar a los demás, para hacer unas bestias, decir, bueno, pues eso somos, esa es nuestra naturaleza. Pero si una cosa característica tiene el hombre, a diferencia del animal,
tiene cerebro. El cerebro crea ilusiones y el cerebro se nutre de la educación. Y la educación es capaz de nutrir a nuestro cerebro y cambiar nuestras actitudes. Si al niñito de la selva le enseño desde los 5 años que tiene que cuidar la tortuguita, ese niño cuando tiene 20 años va a ser incapaz de tocar una tortuga, ¿no? Igual a ustedes, ¿no? Con el amor materno, bueno, también con los correazos que le han dado merecidamente algunos, ustedes ya saben que nunca más deben respetar, no robar, qué sé yo, no hacer ninguna latrocina ni barbaridad, ¿no? Entonces, la educación nos transforma. Un ser educado es un ser transformado y debe ser educación en valores democráticos, ¿no? Entonces, de ese cimiento, yo le llamo la teoría de las placas tectónicas, ¿no? Ustedes saben que la Tierra son placas tectónicas. ¿Y qué cosa hay debajo de las placas tectónicas? ¿Qué material hay debajo de las placas tectónicas? Si ni eso saben y se supone que ustedes son metalurgistas, ¿eh? Esto compete estrictamente a su carrera. ¿Qué cosa hay debajo de las placas? Debe ser magma, el fluido, ¿no? De la Tierra, fluidizado, ¿no? Bien, entonces, para mí, y eso se habla en psicoanálisis del inconsciente, ¿no? La ciénaga del inconsciente. Del inconsciente salen cosas que nosotros ni sabemos ni cómo, ni cuándo, ni por qué. Como dice, cuando estamos cruzando la calle y un ómnibus nos está por atropellar, el cerebro límbico actúa y nos hace pegar un salto pues, que le ganamos al campeón olímpico, ¿no? Porque ya no actúa el cerebro, sino actúa la reacción. Entonces, la ciénaga del inconsciente nos hace hacer un montón de cosas. El anterior artículo de Bruce hablaba del autosabotaje. Le decía que debieran tener mucho cuidado porque en el Perú es muy frecuente. Acusa a Castillo de autosabotearse, ¿no? Por las estupideces que hace. Entonces, hoy día él habla del inconsciente fascista, pero yo digo, un yihadista islámico, ¿qué diablos va a tener un inconsciente fascista si ese es un modelo europeo, ¿no? En Europa sí podemos hablar de un inconsciente fascista en el mundo occidental que nos incluye a nosotros por la educación y la conquista. Sí tenemos ligazón inconsciente con el fascismo y con el estalinismo. Pero el yihadista, que es un asesino feroz, más feroz que un estalinista, que un comunista o que un fascista, no tiene nada que ver. ¿Y por qué ese comportamiento es similar? El comportamiento del yihadista, del comportamiento de los grupos de extrema derecha y los comportamientos de los grupos de extrema izquierda, hablemos de Sendero Luminoso, de ETA, de los grupos paramilitares en Estados Unidos y en Alemania y en otras partes del mundo, estos infelices de la pestilencia que están aspirando a eso, son hermanos. Hay un cordón umbilical que los une. ¿Y cuál es ese cordón umbilical que los une? A mi entender, es la ciénaga del inconsciente, esa lava que está debajo donde están flotando una capa gruesa que se llama, después de que los Homo sapiens se organizan en la agricultura, se organizan en sociedades, crean el Estado bárbaro, totalitario, patriarcal. Ese Estado bárbaro, totalitario, patriarcal es el Estado terrorista, es el Estado del terror. Mediante el terror sojuzgan a los pobres, les exprimen hasta el alma, por eso les recomendaba que vieran el film La Catedral del Mar, donde se ve cómo era la vida en España en el 1400, bajo el imperio de la barbarie totalitaria patriarcal de los reyes, y que no es diferente a la barbarie totalitaria patriarcal de los incas, de los moches o los chimú, porque era la misma historia. 5.000 años de estado de la barbarie totalitaria patriarcal, que podríamos decir que comienza con las pirámides y termina con las revoluciones francesa y americana que acaban con los reinados. Y como la humanidad es complicada, paralelamente se va a desarrollar en Europa un movimiento singular, que es las monarquías constitucionales. En Inglaterra, en Suecia, en Dinamarca, etcétera, etcétera. El mismo Estado crea un parlamento y ese parlamento gobierna al país
y el rey ya no es el todopoderoso, sino es una figura decorativa. Entonces ahora tenemos los reyes suecos bien simpáticos, que reparten los premios Nobel, que nombran a los rectores en Suecia y en España, que son reinados. El rey nombra a los rectores de las universidades públicas, ¿no? Pero son cosas decorativas, es una figura decorativa. El que manda es el premier del Parlamento, ¿no? Lo que lo hace confundir a estos infelices que creen que tenemos un gobierno parlamentario y acá tenemos un gobierno presidencialista, es decir, de acuerdo a la Constitución es el presidente el que tiene la última palabra, pero como acá somos unos salvajes, andamos petardeando la misma Constitución que no quieren cambiar, la petardean todos los días los mismos que no quieren cambiar la Constitución. Y entonces tenemos 5.000 años de barbarie totalitaria patriarcal, que es la placa tectónica más gruesa de nuestro inconsciente en esa lava hirviente de 120.000 años de genocidio, de barbarie, ¿no? Surge una nueva placa que está encima, que es la placa de la democracia. Igual, imperfecta, a trancas y barrancas, como dice creo que Bryce Echenique, o sea, trompicones, con avances y retrocesos, porque en todo eso podemos involucionar, ¿no? Si no nos preservamos en la democracia, si no cultivamos valores democráticos, si no nos acostumbramos a defender la democracia, pues vamos a caer en el facilismo, que es hoy día lo que está proponiendo la derecha golpista bruta y achorada, junto con los izquierdosos brutos y achorados de Cerrón y sus amigos, ¿no? Entonces, la defensa de la democracia, el desarrollarnos en democracia es nuestra tarea, es lo que nos corresponde. El socialismo, el comunismo, el hombre es un animal exagerado, entonces al toque, así como ustedes dicen, ya encontré la solución, ya hago esto por esto, y después, sin pensar, sin analizar, sin usar la ciencia, y hacen una barbaridad. Igual el ser humano, dice un filósofo francés, Georges Bataille, es un animal exagerado, o sea, exageramos pues, ningún animal mata más de la cuenta, mata lo necesario y suficiente, nosotros nos pasamos de vueltas y matamos a todo el mundo, ¿no? Entonces, y en general. Entonces, como buenos animales exagerados, dijimos que el comunismo reemplazaba a la democracia, que era una forma superior de gobierno, y bla, 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 muro de Berlín, bla, 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 las masacres de Stalin, etcétera, etcétera. Entonces, ese remedio fue peor que la enfermedad y yo creo que la humanidad en su conjunto hoy día la ha rechazado. Que la democracia impere en el mundo no es cierto, porque hay una serie de países como son justamente los yihadistas, los musulmanes, que tienen estados confesionales, que son con reyes, no sé cómo le llaman, califa, que diablos se llaman. Entonces, en la democracia es como, yo lo veo como los yacimientos, ¿no? Cerro Verde, por ejemplo, es yacimientos sulfuros secundarios y óxidos, y cuando empezó era puros óxidos, pero no es que era una placa horizontal de 1.000 metros de óxidos, debajo una placa horizontal de 800 metros de sulfuros secundarios, y debajo 5.000 metros, digamos, de sulfuros primarios, ¿no? Así uno bajo el otro, no, es irregular. En algún punto del yacimiento ya están los sulfuros primarios a flor de piel, en otros tenemos todavía 1 kilómetro de óxidos y en otros ya están los sulfuros secundarios en la superficie. O sea, igual es la democracia, placas tectónicas. Hay sitios donde la democracia no existe, a pesar de que ya la democracia empezó, digamos, en alguna fecha ahí por el 1790 y pico, la Revolución Francesa y las revoluciones americanas. Y hay sitios y hay sitios donde ha regresionado, ¿no? En China, en Rusia, en donde predominan los populismos autoritarios de Cuba, Nicaragua, Venezuela, son involuciones, ¿no? Hemos retrocedido. Y acá en el Perú tenemos también grandes líderes que han involucionado, ¿no? Ahí tenemos a Vargas Llosa, tenemos a Cateriano, y tenemos a izquierdistas, marxistas, leninistas, no dogmáticos que luchaban por el socialismo en los 70 y hoy día son feroces representantes de la derecha golpista, bruta y achorada. Me estoy refiriendo a los insignificantes de Rospigliosi y de Hume. Ambos han sido dirigentes de izquierda en los 70, connotados dirigentes de izquierda. Rospigliosi ha atacado a Fujimori
y ha sido del IDL y ha defendido los derechos humanos. Y miren en lo triste papel que se ha convertido. Ahora hay bestias que son bestias toda su vida, ¿no? Por eso dicen que el civil puede militarizarse, pero el militar no puede civilizarse, ¿no? Y ese dicho tan grosero lo cumplen fehacientemente Montoya, el pelado este que parece el papá de Pepe Grillo, y el Martans, el otro Guachafo, los tres signatarios de la agachada de cabeza frente a Vladimiro Montesinos. Les recomiendo para la memoria, ayer Bailey ha hecho un programa magnífico, se ha dedicado 2 horas a presentar a quién es Vladimiro Montesinos, deben encontrarlo en Willax, en internet. Les recomiendo para aquellos que no han vivido esa época, vean quién es Vladimiro Montesinos, los militarotes que firmaron su carta de adhesión, entre los que está el insigne Montoya, el insigne Cabero, no sé cómo se llama, el de la FAP, no me acuerdo su nombre, y el otro Martans, creo que se llama. Entonces, la involución se da. Trump es una involución, él es un republicano de un partido democrático de Estados Unidos, que es el Partido Republicano, pero involuciona populista autoritario y quiere dar un golpe de Estado. Bolsonaro, que es elegido democráticamente, está buscando dar un golpe de Estado con el ejército, como acá la derecha bruta y achorada busca que las Fuerzas Armadas la apoyen en el golpe de Estado, ¿no? Esas son involuciones. Entonces, ¿cómo podemos preservarnos de la involución? Con educación en democracia, desarrollando la democracia, defendiendo la democracia, como Inti Bryan. Entonces, en lo que corresponde a este curso, yo le estaba mostrando de que debemos sustentar hoy día científicamente nuestras respuestas. Por eso es que ya no nos podemos contentar, como en los 70, en mirando las curvas, decir el char 5 es mejor que el char 3, ¿no? No, tenemos que poner el intervalo de confianza y establecer ese rango. A ver, entonces ahora después de ese intermedio musical, enséñame tus gráficos últimos. Un momento. ¿Qué es eso? No, sí, estaba probando algo. Eso era. De no se Está- ahora tienes que poner los datos malos, ¿no? Sí, exacto. Y miren qué sale. A ver. Miren, es el mismo modelo, ¿no es cierto? Ese Sí. Ragnick linearizado y Ragnick optimizado. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Que los modelos finalmente lineales, que son, ¿cómo le llaman estos? De, ¿Cómo se llama la regresión múltiple lineal en matemáticas? Eh, Corre- Porque hay modelos lineales y modelos no lineales, ¿no? Así se llama, ¿no? Lineales, álgebra lineal, y no lineales son modelos de optimización, ¿no? Entonces, la mejor medicina para cinética y para absorción, sea para la cisoterma de absorción o la cinética que vamos a ver a continuación, es el uso de modelos no lineales. El Excel ofrece una herramienta fantástica que nos permite hacer, miren, este cálculo, ¿no? ¿Correcto? sí, negro. Entonces, ¿tienes alguna pregunta? O sea, los demás supongo que han estado acompañando los cálculos de su compañero, porque si han estado mirando como idiotas, no creo que hayan aprendido mucho, a menos que sean genios, ¿no? Los genios miran de costado pues, mientras están viendo, qué sé yo, el fútbol, la Copa, la Champions League, y con un ojo están viendo la clase y esa tontería ya está, ya. Check, ¿no? Bueno, si estamos compuestos de 29 genios, a buena hora, ¿no? Pero el profesor no es un genio y identifico algunos alumnos que tampoco me parecen genios, pero sí son gente muy trabajadora que suple su falta de genio al Einstein con una capacidad de trabajo y una inteligencia superior al medio de la población peruana, si no, no estarían parados en la uni, ¿no? Todos, ¿no? Creo que todos los que ingresan a la uni, al menos que hayan comprado de alguna manera oscura su ingreso, lo cual es bastante difícil, gozan de una inteligencia superior al promedio y sobre todo una habilidad y una inclinación por las matemáticas,
física y química, que es la esencia del ingeniero. Entonces, la intuición que desarrollamos hoy día los ingenieros no es la intuición del colorcito de la fundición. El acero a 1800 grados tiene una temperatura rojo avioletado, mientras que a 1500 tiene rojo profundo, ¿no? Si ustedes hablan con fundidores empíricos, esos son los típicos de análisis, ¿no? Entonces van a decir, no, el molino ha molido demasiado porque el sonido el sonido de la eh, óptima molienda es un sonido que yo conozco, ¿no? Entonces, eso es desarrollar empirismo. ¿Qué es lo que tienen que desarrollar ciencia? Indudablemente que la intuición, o sea, toda profesión como la del médico desarrolla lo que se llama una clínica. Ustedes tienen que desarrollar su clínica como ingenieros y darse cuenta, o sea, pasa todos los gráficos de izquierda a derecha, ¿no? O sea, antes de meterse a hacer tanto cálculo, ustedes miran sus resultados y dicen, primero, malo, ¿no? Segundo, bueno. Tercero, malo, ¿no? Cuarto, medio raro porque tiene valores negativos, regular. Quinto, excelente. Sexto, malo otra vez. De ahí no deben contestarse con eso, sino dar la razón estadística, ¿no? Hoy día la ciencia y la ingeniería se basan en el análisis matemático y estadístico y el uso de modelos, ¿no? Justamente de eso se trata. Es con estos modelos entonces que yo puedo diseñar. Entonces, sube a los resultados del Ragney optimizado, por favor. Observen que los datos del Ragney-Pragny es un intermedio, o sea, la ecuación de Ragney-Pragny nos quita la esclavitud de que o es Laumir o es Freundlich, ¿no? Porque en la teoría clásica, la convencional que se enseña, o es blanco o es negro. Acá es gris, ¿no? Y les voy a decir que este modelo es el que mejor resultado me ha dado. Cuando vemos, no sé si puedes presentar ahora sí las formulitas a montones que he puesto en la clase, que A antes ver, mostraste. ¿Tienes a aquí la es. mano? Eso, ¿no? Mira. Entonces acá tienen todo lo que la literatura y supongo que pueden buscar, yo he visto artículos donde hay el doble de ecuacioncitas, todas plantean la linearización, ¿ven? Plot es la linearización, pero ese cambio de variables es un peligro porque justamente nos lleva a resultados absurdos, ¿no? Como hemos visto en este caso de la UMIR 1 y la UMIR 2. Siempre el objetivo del modelo cinético de absorción, o sea, la isotema de absorción o la cinética de absorción y la cinética química o cinética metalúrgica en general, va a buscar definir los parámetros del modelo porque con esos parámetros podemos diseñar la planta, ¿no? ¿Correcto? Entonces, vuelve a tu hoja electrónica. Entonces, ¿qué grupo ha presentado? Lagartos, ingeniero. Los lagartos han ganado merecidamente 2 puntos y me felicitaciones, ¿no? Lo que queda para cuando hagan su práctica es que le junten el intervalo de confianza, ¿no? Entonces, mira, tu gráfico tiene que poner los puntos experimentales. ¿Dónde están los datos? No, pues los datos son puntos. Insisto, Ah, yo voy a bajar puntos porque ya es el segundo ciclo que están haciendo conmigo y el segundo ciclo que les insisto lo mismo. Es decir, pon el gráfico de sorción, baja, sube, sube, ahí, sí. ¿no? Yo cuando veo líneas es un modelo matemático, ¿no? El modelo matemático de Freundlich, el modelo de la MIR 1, la MIR 2, de Penck. Los datos son puntos Sí. A ver. y no son puntos líneas, sino puntos a secas. O sea, párate sobre la línea negra, ¿qué es sobre la roja? Eso está bien, Le voy a ¿qué es cambiar eso? acá. Lo único que eso, cámbialo a puntos. Y puntos que sean visibles. Yo, por ejemplo, tengo que criticar mi gráfico que ni se ven los puntos, por eso será que tampoco tú los has visto, ¿no? Ese es un gráfico viejo, pues, de hace 10 años. ¿Cuántos años que habré hecho esa tontería? A marcador, ándate. Claro, sin línea. Y ahora ándate a marcador, pues. Sin línea, ¿no? Ya pusiste sin línea, ¿no? Sí, sin línea que está. Ahora,
Y ahora, sin relleno y opciones de marcador, busca un cuadradito y quítale integrado, abrándalo un poquito porque, bueno, que quieras, círculo, lo que tú quieras. Y súbelo a 7 para que sea resaltante, ¿no? Uy, mucho. Y ponle un color contrastante, digamos, negro. Está bien tu negro. El negro, si digo tu negro, ya ahorita van a empezar a reírse los enfermitos. A ver, ahí está. Abajo está el color. Baja, baja. No hay. Ándate al tarro. A ver. A ver. Ya está. A ver, muestra. Ah, Ya. a ver, vuelve a hacer. A ver. No has cambiado nada. Sin línea, sin relleno. Relleno, opciones, integrado. Está bien, ahora sí, a ver. 7. A ver. Va. El color. Color, ándate a color. Relleno, relleno. Aquí no está el color. No, color. Ahí está bien. No está el color. Marcador, a ver. Busca color. Abajo, baja, baja, baja. Hasta ahí nomás. No te parece color. ¿Quién te parece color? No sé qué diablos. Espera. Marcador. Mm, qué raro, me había parecido color hace un rato. ¿Quién te parece color? No sé qué has hecho. ¿O qué les Relleno. pasa a tú? Mm, A ver, ándate a marcador. Creo que lo has puesto sin línea. A ver, marcador. Anda marcador. Creo que ya encontré la falla. Bordes. Línea sólida. Pues le has quitado el borde. O sea, lo has hecho Ah, invisible. Ahora sí. ahora sí. Claro, tú lo has hecho Oye, sin borde. Pues, te obedece. ahora sí. El Excel es bruto. No se pregunta nada. Ya, ahora sí salte. ¿Ves? Sí. Ah, ya, y ahí te falta agregar Rounded Pragma. Agrégale ahora sí Rounded Pragma optimizado. Normalmente No, cuando ya tengo tantos modelos yo separo, ¿no? Hago un gráfico con los buenos, o sea, con los cercanos, y un gráfico con los malos, ¿no? Para no hacer tanto, ¿no? Pero le puedes agregar ahí. RP, RP OPT, ¿no? O sea, RP optimizado. era el X. Era El X siempre sigue siendo el el, dato. el, el- el Q de datos. Y el Y era el dato. ¿Cómo se llamaba este? Era. ¿Qué? RP nomás ponemos. RP optimizado. Optimizar. Ya, bueno, como quieras. Uf, rosa. Se movió horrible. Ah, es que no es contra QE, sino contra CE. Ah, sí. Sí, 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 sí. píntalo y mueve nomás. Ujú. Sí, ahora muévelo, ¿no? Muévelo a CE. Sí, ahí está el error. Exacto, ahí está. Ya, ahora quedó. Aquí está. Y ves cómo se ve a simple vista que el mejor modelo. Como le Ah, sí. decía, Ahí está. el cálculo para diseñar de la barrera de contención, se hace con el Q máximo del UMIR 2.
Entonces, calculamos qué volumen por año va a salir de estroncio y ponemos que, que haya un cum, que ese cum se quede retenido en la roca, ¿no? Ese volumen, etcétera. Yo voy a buscar en mis copias el cálculo, me hace acordar el delegado, ¿no? El cálculo de las barreras, porque se define el peso, o sea, tengo que poner, digamos, 10.000 toneladas de, no me acuerdo, ¿no? Estoy hablando de cualquier cosa, 10.000 toneladas de cliptotinolita, de roca con zeolitas naturales, y de un ancho tanto, de una altura tanto, y de un espesor tanto, ¿no? De tal manera que esa barrera va a la pluma de agua contaminada va a chocar sobre esa barrera y al pasar la barrera ya va a salir el agua limpia de estroncio radioactivo. Ya, muy bien, entonces te felicito. Envíame a mi correo tu respuesta. Ah, ok. Si hacen méritos, se lo mandamos a los demás, ¿no? Porque si el grupo no hace méritos, está esperando que le mandemos el masticado. Acá yo he ayudado, y esa es la filosofía de mi enseñanza. Yo ayudo al que hace, ¿no? No ayudo al que no hace, ¿no? Yo ayudo al que pregunta, ¿no? Al que, al que dice, hasta aquí avancé. Por ejemplo, hoy día yo diría que el estudiante ha avanzado muy bien en un 60% por lo menos. Entonces yo le he ayudado a que llegue al 100%. Pero igual si un estudiante avanza el 20%, es mi obligación llevarlo a que también llegue al 100%, ¿no? Pero si no preguntan, están callados y van a estudiar al examen, ya saben las consecuencias, ¿no? Ya ustedes serán conscientes de las consecuencias que tiene su comportamiento indiferente frente al examen. Entonces, con eso hemos cubierto lo que son isotermas de absorción, ¿no? Y ahora vamos a hacer cinética de absorción. Por favor, deje de compartir. Dice ingeniero. Entonces, para certificarte los 2 puntos, me envías la hoja electrónica al correo. Sí, ingeniero. ¿Ya? Gracias. Si en la clase, los grupos que trabajen, les enviaremos esa. Pero si no, si son indiferentes, ¿para qué vamos a perder el tiempo, no? Entonces voy a poner de una vez los 2 puntos. Acá ese es el comentario que yo había hecho al artículo de Cruz. Lo leeré rápidamente. La teoría de placas y el inconsciente. ¿Alguien conoce la teoría de placas? ¿Alguien ha escuchado en geología general? ¿No han estudiado la teoría de placas? Delega, usted que es estudioso, ¿estudió la teoría de placas en geología? Ah, ¿Qué tiene que ver la placa de Nazca con la cantidad de yacimientos minerales que tiene el Perú? El fenómeno de subducción. Todo eso deben saber de geología general, ¿eh? No estoy hablando de política ni de nada. Lo que a mí se me ha ocurrido es utilizar la imagen de la teoría de placas para hablar del inconsciente, porque yo no entiendo, a veces el inconsciente se quiere ver como individuo, pero el inconsciente también es social, y eso es lo que yo estoy planteando acá. Yo no sé si hay algún psicoanalista que lo esté considerando así, pero en todo caso yo sí he llegado a la conclusión de que hay un inconsciente social, ¿no? Por eso es que yo digo acá, el Homo sapiens prevalece desde hace 100.000 años. Uno dice 120.000, otros 100.000 años. Pero al comienzo, el Homo sapiens le sacaban la mugre, porque el Homo sapiens, que era mucha cabeza y poco fuerza, los otros que eran unos gorilones los arrasaron. Pero cuando los debiluchos Homo sapiens usaron su inteligencia, usaron su capacidad organizativa, porque las pequeñas tribus de monos creo que no pasan de 12 miembros. Y las pequeñas tribus de los Homo no sapiens no pasaba de 50. Quienes logran juntar cientos son los Homo sapiens. Y esa capacidad de organización, de comunicación y de espíritu de innovación les hizo prevalecer a pesar de sus deficiencias, ¿no? Entonces, le tardó un tiempito, unos 20.000 años, digamos, apoderarse de la Tierra, ¿no?
Entonces asume la supremacía mediante la ejecución del primer genocidio de la historia de la humanidad. Eso es lo que sostiene Yuval Noah en base a los estudios de ADN que se han hecho sobre el ser humano. Por lo tanto, la práctica del genocidio está en la ciénaga de nuestro inconsciente, ¿no? Yo digo, ese fluido hidrotermal que está debajo de las placas. La barbarie totalitaria patriarcal toma forma de Estado, o sea, esa forma de barbarie toma forma de Estado y se vuelven los imperios, ¿no? Y prevalece en el mundo, por decir algo, desde los faraones hasta su fin formal, otra vez es un fin formal porque no es real en todos los sitios de la Tierra, mediante las revoluciones americanas y francesas. En breve, unos 5.000 años de prevalencia, ¿no? Imagínense esa carga inconsciente que tenemos de abuso y corrupción debajo de esta piel democrática. Mediante las revoluciones republicanas, el desarrollo de las monarquías constitucionales y la educación en democracia, la ciénaga de nuestro inconsciente tiene hoy una delgada placa joven de unos 250 años de democracia, ¿no? O sea que encima de los 5.000 años, que sería la placa de abajo, está esta placa nueva que ha aparecido en esta tectónica del inconsciente. Más gruesa en algunas sociedades, indudablemente que en Europa la placa de la democracia es más gruesa que en, por ejemplo, el Perú, ¿no? Y en otros casos hay sociedades en que es delgada o inexistente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los Emiratos y todo eso, ahí no hay democracia, ¿no? En China no hay democracia. Las involuciones también son factibles, ¿no? Por ejemplo, los revolucionarios se levantaron contra la dictadura, la opresión, patatí, patatá, en Cuba, en Nicaragua, en Rusia, en China. ¿Y en qué han devenido? Han involucionado en populismos autoritarios. No se han vuelto democracias, pretendiendo la estupidez de que el comunismo era la etapa superior de la humanidad. Hemos llegado a la salvaje, a la involución, ¿no? Increíble, ¿no? Como este, pues es que algunos dicen que mientras que el nazismo es más primitivo, más grueso, el comunismo se basa en una serie de galimatías escritas por Lenin, Stalin, Mao, ¿no? O sea, más intelectualona es la barbarie totalitaria patriarcal de los comunistas. Pero igual, es barbarie. Debajo de estas placas está la lava de 120.000 años, ese hervidero abajo, pues que está en nuestro comportamiento. Por eso es que la psicoanalista, la doctora Cachetada, que no me acuerdo su nombre ahorita, delegado, ¿usted conoce a la doctora Cachetada o no? ¿Alguien en el salón ha escuchado a la doctora Cachetada alguna vez en su vida? No, bueno, de mi parte no. Es una psicoanalista que ha tratado de popularizar el psicoanálisis y que atendía por la radio, ¿no? Y en una le sacaba a la gente pues todo lo que quería ocultar, ¿no? Muy acertadamente. Carmen González se llama. Busquen en el famoso YouTube, pueden encontrar programas de Carmen González. Ella es la que se dedica a analizar los comportamientos de los políticos, ¿no? Y pucha que los desnuda magníficamente. Cuando hablan de Alan García, parece que lo hubiera parido, como se dice, ¿no? Entonces dice, debajo de estas placas está la lava de 120.000 años, y con este grueso pasivo la involución no es de extrañar. Por eso es que debemos preservarnos en democracia mediante su defensa y desarrollo. Es decir, es igual que ustedes. Ustedes son estudiantes magníficos, han sido escogidos de lo mejor de la sociedad para volverlos ingenieros, pero se van a trabajar a Yanacocha y los ponen a apretar botones, o como yo me encontré un jefe de planta que se pasaba, de las 8 horas que trabajaba, se pasaba por lo menos 3 horas yendo a levantar una tranquera para que pasen las vacas en el día. Y a las 6 de la tarde tenía que hacer otra viaje de 1 hora para cerrar la tranquera para que no pasen las vacas en la noche y se terminen cayendo en las pozas de lixiviación, ¿no? Y esa era su chamba, y era una responsabilidad seria. Entonces, se vuelven a apretar botones, llenar documentos y numeritos e involucionan.
Entonces, cuando vienen a hacer la titulación extraordinaria, parecen alumnos de la universidad esa que está más al norte de la uni, ¿no? Entonces, hay involución en ingeniería y hay involución en democrática. Si no nos habituamos a comportamientos democráticos, si no nos habituamos a respetarnos, a buscar el diálogo, a buscar consensos entre pares, porque es una estupidez pensar que a los populistas autoritarios los vamos a hacer seres dialogantes. Eso lo que van a hacer es aprovecharse para darte la puñalada por la espalda. No sé si ustedes han tenido contacto con senderistas, pero nosotros en los 80 en la uni estaba lleno de senderistas. Nunca podías llegar a acuerdos. El populismo autoritario o somete o es sometido, pero nunca tiene un comportamiento democrático que significa dialogar y ponerse de acuerdo. Solo podemos dialogar y ponernos de acuerdo entre pares, entre gente que está en acuerdo que la democracia es el mejor modelo, sean de izquierda, centro, sean de la Virgen de Guadalupe o hinchas de la U, de la Alianza, es que defiendan valores democráticos. Y dentro del juego democrático, en un momento gobernará una versión más a la derecha, más hacia el capital, y en otro momento gobernará una versión más hacia la izquierda, más hacia la defensa de los derechos del pueblo, que corresponden al momento que se vive. Si estamos en una etapa de expansión de la economía que necesitamos desarrollar fuerzas productivas porque estamos en un momento propicio, tenemos que alentar toda forma de producción. ¿No? O sea, yo diría poner las tintas en el capital. Pero si estamos en una crisis espantosa saliendo de la pandemia, lo que tenemos que desarrollar es la solidaridad y la reconstrucción del tejido social desde abajo. Entonces, corresponde un gobierno más social. Y eso es lo que está pasando. Joe Biden está metiendo miles de millones de dólares para generar la reconstrucción de la economía y está teniendo mucho éxito. El éxito económico de Joe Biden es que está metiendo plata para que se desarrollen nuevos emprendimientos. Joe Biden ha declarado que va a derrotar a China con ciencia y tecnología, ya no con armas nucleares, ¿no? Y eso que ellos son los dueños de la pelota con el país que tiene más portaaviones en el mundo. Creo que tienen 120 y China creo que tiene 4 y uno es de bambú, ¿no? Entonces, este, la cosa está clara. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Foro Mundial han dicho que hay que resetear el sistema, que este sistema de priorización de lo económico sobre lo social ha llevado a unas catástrofes enormes. Ejemplo, el Perú es el paradigma. 6.000 muertes por millón. No es culpa de Vizcarra, ¿no? Hay gente que dice, no, el facilismo, Vizcarra y Richard Swing tienen la culpa, ¿no? Imbéciles. Son 30 años de esta desgracia, esta desgracia, este holocausto, porque para mí es un holocausto, con 6.000 muertes por millón. Son más muertos que el genocidio que causó Sendero Luminoso, que fue de 3.000 muertes por millón, asumiendo como responsable de todas las muertes de la guerra interna a Sendero Luminoso, como señala la Comisión de la Verdad, hay un responsable. Ese responsable de esa tragedia nacional es Sendero Luminoso. En consecuencia, es responsable de los 3.000 muertes por millón, cuando probablemente ellos han matado la mitad o los 2/3, no sé. Pónganse a discutir con el ejército. Entonces, tenemos que desarrollar democracia, si no vamos a caer pues en las involuciones como la de Trump, la de Bolsonaro, la de Vargas Llosa, y le pongo Vargas por poner vulgar, pues porque él se hace llamar Vargas Llosa, pero su apellido no es compuesto, es Vargas, y eso lo recordaba ayer porque Montesinos le aconsejó a Fujimori en la campaña en que derrotó Fujimori a Vargas Llosa, que le dijera señor Vargas como figura en su libreta electoral, y eso lo puso al españolito a bailar con castañuelas, ¿no? Con eso una de las herramientas psicológicas, porque Montesinos era un genio del mal, pues, ¿no? Un genio en su maldad. Cateriano, este pobre hombre que a la vejez, pues, está de ahí ya saben qué, del grupo, Vox, no de Vox, sino del otro partido de derecha en España, del Partido Popular, si no me equivoco.
Y Rospigliosi y Hume, que como les digo, de marxistas, leninistas, maoístas, defensores de los derechos humanos, en el caso particular de Rospigliosi, enemigo de Keiko Fujimori, hoy día Keiko Fujimori le paga $100.000, creo, para que